Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Una vez más estamos en este lugar, dando gracias primeramente a Dios por su bondad y por su misericordia. Y continuamos con el capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2 del libro de Hechos, amén, escrito por Lucas, amén. Pero primero vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por el nuevo día de vida que nos concedes, por la misericordia, por el amor, Señor, que tú tienes para con nosotros. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, y ayúdanos a fortalecernos, Señor, en tu amor, en tu bondad. Ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra. A reconocer, Señor, nuestras faltas delante de ti cada día con sinceridad, con honestidad, a no pecar contra ti y hacer lo bueno ante tus ojos y no lo malo. Dirige nuestra mente, dirige nuestro corazón, dirige, Señor, nuestros labios, dirige todo nuestro cuerpo, Señor amado, para para glorificarte a ti y no glorificarnos nosotros, Señor amado. Ayúdanos, ayúdanos cada día en la debilidad, en la flaqueza, a seguirte, Señor, con todo el corazón, con toda el alma, a no desmayar, a obedecer tu palabra. Te pedimos por este país llamado Chile, por nuestros vecinos de alrededor, te pedimos por nuestros enemigos, te pedimos por nuestros pastores, por nuestros enseñadores, por nuestros hermanos y hermanas en la fe, por el anciano, por el huérfano, por la viuda, por el necesitado, por aquel que no tiene trabajo, Señor. Extienda una puerta de trabajo para que, aleluya, pueda así, de esta manera, Señor, exaltar tu nombre. Te pido también, Señor, por Israel, tu pueblo, por tu iglesia y por todos los que te temen y te buscan en espíritu y en verdad. Ayúdanos en esta hora a entender tu palabra con entendimiento divino y no el humano. Te pido por esa joven, Señor, que sufrió un accidente. Dios mío, ayúdala, Señor amado. Conviértela para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado y tu nombre sea glorificado. Tú la conoces, Señor amado. Aleluya. Y sabes, conoces a Carolina, Carolina Concha, Señor amado, para que también ella te conozca. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor amado, en esta hora a estudiar la palabra suya y a poner entendimiento y sentido a ella. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Dios le bendiga. Aunque estamos un poquito resfriados, pero aquí estamos. Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandra. Gracias por estar en sintonía y compartir también nuestro programa. Bien, el día de ayer quedamos en el capítulo 2, verso 21, donde el apóstol Pedro se pone en pie, ¿cierto? Y da a conocer el por qué estos hombres hablaban en lengua, el porqué del ruido, de ese viento como de un estruendo recio a los hermanos judíos, ¿verdad? Porque sepa usted que la iglesia del Señor, comienza con judíos, primeramente. Los gentiles no aparecen hasta el capítulo 10. Aquí empieza la marcha de la iglesia con casi 120 hombres judíos que vamos a ver, ¿cierto?, en este capítulo, que va a sumar una gran cantidad más de creyentes. Bien, dice en el nombre de Jesús: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Después de argumentar la profecía de Joel en el Antiguo Testamento, donde toma cumplimiento a este pueblo, ¿cierto?, que era totalmente religioso,
Pedro le va a citar otra profecía más, ahora argumentando estos versículos, estos primeros 3 versículos, el 22, el 23 y el 24, que dicen, ¿cierto?, con respecto a la muerte y a la resurrección de Cristo. O sea, les dice, miren, esto estaba escrito, esto no es nuevo, esto ya estaba determinado por Dios. Por eso dice, varón israelita, oye esto, Jesús Nazareno, varón aprobado. Entonces, la escritura comprueba lo que el mismo Señor dijo. Todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Se los dijo a los judíos. Sí, todo lo que estaba escrito de él tenía cumplimiento. Hay aquí que no es Jesús el que está testificando, sino que es el Espíritu Santo por medio de Pedro, de los cuales ellos fueron testigos, fueron testigos reales, visibles. Ellos vieron a Jesús, lo vieron en su ministerio, lo vieron, hermanos, en su muerte, lo vieron en su resurrección. Permítanme ver. Entonces, Dios los aparta para este ministerio, y aquí lo que está haciendo Pedro es dando testimonio. Este testimonio, muchos dicen que tenemos que dar testimonio de cómo me llamó el Señor y cosas, a veces cosas extrañas, otros dicen que van al cielo, que van al infierno. Eso no es lo que Dios había ordenado. Dios demanda el testimonio de Él, de lo que Él hizo. Eso es lo que hablábamos anoche. Hoy día en la iglesia pocas semanas se habla del sacrificio de Cristo, del derramamiento de sangre que Él hizo por nosotros, por misericordia, que nos permitió ser perdonado, hermano, y esto tenemos que considerarlo, ser perdonados para vivir una vida eterna. Que eso es lo más grande aquí. Pase lo que pase, aflicciones, problemas, dificultades, da lo mismo, hermano. Sí, lo sufrimos, sí, pero la Escritura dice que hay que sufrirlo. Hay que aguantar, como se dice, porque lo que viene es mucho mejor. Muchos productos de las situaciones que le acontecen en este mundo han renunciado a su fe. Dice, Dios no existe porque yo vivo esto, vivo este problema, esta aflicción, porque no han entendido realmente la profundidad que tiene la salvación. Entonces Pedro, testifica que Dios dice entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por mano inicuas. O sea, ¿qué le está diciendo? Que se reunieron, ¿cierto? Se reunieron para matar al Señor, se confabularon, pero esto no sorprendió a Dios porque para eso venían. Sí, a ver, el Señor se lo dijo a un hombre. Yo para eso he venido a este mundo, para ser rey. Era una cosa muy clara, muy incítrica, perdón, muy puntual, muy claro. Si Jesús no ocultó nada. Ahora el problema es que los hombres no entendían por qué sus corazones, sus ojos estaban velados. Veían, pero no veían. Oían, pero no oían. ¿Cómo es eso, pastor? Claro. Hay mucha gente que es así. Oye, pero escucha, pero no oye. Ve, pero no tiene visión. ¿Por qué? Porque su corazón no ha cambiado en nada. Solamente se ha puesto un disfraz religioso. Entonces, esta gente era así, igual. Luego dice, el cual Dios levantó, mire, escuche, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Bueno, Pablo explica todos estos puntos con mucha claridad en el libro de Romanos, por ejemplo. En las cartas, los apóstoles explican, aquí Pedro está haciendo como un resumen. Pero si queremos entender en profundidad por qué era imposible que la muerte lo retuviera, porque la paga del pecado es la muerte. Y la pregunta, ¿Cristo pecó? No, pues entonces eso comprueba que Cristo no era pecador, porque la muerte no lo pudo retener, que cargó sí nuestros pecados, que pagó sí por nuestra iniquidad, pero él no era pecador. Por eso que era imposible
que la muerte lo retuviese. Y con respecto a esto, cita la Escritura en el Antiguo Testamento, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará ¿en qué? En esperanza. O sea, aunque él muera, su carne descansará ¿en qué? Se va a ir con la esperanza. ¿Cuántos hermanos creyentes han fallecido? Porque son pecadores, pero son pecadores perdonados. Esa es la diferencia. Porque Dios no nos va, hermanos, a hacer vivir eternamente con este cuerpo. Entonces, la muerte va a venir. Y eso tenemos que entenderlo. La iglesia, en su madurez, debería entender esto. Como la iglesia es cabra chica todavía, no entiende. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Y aún mi carne descansará en esperanza, perdón, el salmista David, porque no dejará, mire, escuche, mi alma en el ave, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Ahí está hablando de Cristo, honestamente. Pero lo que le tocó a Cristo también lo vamos a vivir nosotros. Porque esa no es la promesa de nuestro Dios. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Ve? Ahora, mire, escuche. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, David no está hablando de él, está hablando del Cristo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para sentarse en su trono. ¿Ve? David sabía. Y usted lo ve en los salmos escritos por David. Expresaba esta gran verdad. Por eso no debemos desanimarnos, hermano. Nosotros nuestra esperanza no es que el problema se solucione. No, a lo mejor no se soluciona nunca el problema. Pero nuestra esperanza es la resurrección en Cristo. Porque esta vida es corta. 50, 60, 70, 80 años. La misma escritura lo promulga. Los más robustos. Pero con todo dice, es molestia. Porque pronto volamos, pasamos y volamos. Entonces, no pongamos el apego a esta vida. No nos aferremos a esta vida. Porque si la pasamos mal en esta vida, pero somos creyentes, la pasaremos bien en la vida eterna. Eso hace la diferencia de la fe verdadera, hermano. Puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues dice, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo me recogerá el Señor. Nosotros no estamos llamados para poner nuestra esperanza en los hombres, porque maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su brazo como carne y su corazón se aparta del Señor. Ciertamente queremos vivir una vida. Es como cuando los médicos le dicen a alguien que tiene cáncer, para que viva, no sé cómo le llaman, una vida que sea pasable, aceptable. Pero debemos leer la Escritura, hermanos amados. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Tenemos que tener el sentido de eternidad en nuestra mente, en nuestro corazón como iglesia, y que ningún problema de este mundo nos absorba. Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado en Jesucristo. Hoy día no queremos sufrir. No queremos padecer. Antiguamente, mire un ejemplo tan humano. Antiguamente las muelas, ¿cómo se sacaban? ¿Cómo se sacaban las muelas antiguamente? Y hoy día se pone anestesia. La anestesia nos inhibe del dolor, porque el hombre siempre ha querido, ¿cierto?, huir del dolor. El hombre no quiere sufrir. No quiere. La carne humana sabe lo que significa el dolor. Entonces huye del dolor. Entonces dice, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para sentarse en su trono. Por eso que a Jesús se le llamaba también el hijo de David.
Hijo de Dios, hijo de hombre, hijo de David. Eran los títulos que el Señor tenía. Hijo del hombre, ¿cierto? Porque él venía a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hijo de David, porque de ahí debería venir el Cristo, por descendencia. Hijo de Dios en su divinidad. Amén. Mm. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, resucitó que Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, lo vimos que resucitó. Ese Jesús que ustedes mataron, que se confabularon para matarlo, nosotros lo vimos, fuimos testigos. Así que, con respecto a todo lo que él viene diciendo, dice, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El sentido de haber hablado en lengua en ese momento, Pablo lo grafica de esta manera. La lengua es por señal para los incrédulos, no para los creyentes, para los incrédulos. Necesitaba esa multitud de gente. Esa señal sí Dios se la dio. De otra manera, si hubiera sido una lengua indescriptible, una lengua difícil de entender, nadie hubiera entendido nada. Pero ellos sí la entendieron porque eran extranjeros, ¿verdad? Judíos extranjeros nacidos en otras tierras que manejaban ese idioma. Pero estos que estaban hablando en lengua no tenían idea. Sin embargo, le viene esta lengua a su mente y ellos empiezan a hablar en idiomas las maravillas de Dios. Entonces esto causó que esto se maravillara. Y por eso dijeron, no son todos galileos. ¿Cómo hablan nuestra lengua que hemos nacido? Estos no nacieron allá, nacieron acá en Israel. Sin embargo, dominan nuestra lengua. ¿Cómo? No había institutos de lenguaje, ni traducciones, como el día de hoy. Entonces le está explicando. Ahora dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ¿a quién? A quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren, con esto nos mató. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes mataron, en pocas palabras, al Señor y al Mesías, al ungido. ¿Qué se crea en los corazones de estos hombres? Cuando el Espíritu Santo en la boca de Pedro le endrostra la gran maldad que ellos habían hecho. Habiendo sido un pueblo que esperaba por años la redención de Israel. Pero ¿cuál fue el problema? Que ellos esperaban la liberación humana, la liberación política, no la del alma, como lo expresa Isaías, si descendieses. No esa. Ellos esperaban la liberación política. Dios bendiga a mi hermana Rosa Cristina. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? Entonces cuando vino aquel que lo iba a libertar del pecado, por eso que Cristo les dice que el que hace pecado esclavo es del pecado. Porque el hombre no necesita una liberación física. Porque puede tener una liberación física y ser esclavo del pecado, esclavo de las concupiscencias, esclavo de los vicios, esclavo de todo. ¿Y de qué le sirve ser libre físicamente? Si su alma
su espíritu está encarcelado. Entonces el Señor le vino a dar la libertad que el hombre necesitaba, porque Dios siempre nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Nosotros buscamos lo que queremos. Y cuando buscamos lo que queremos, muchas veces hallamos que a lo mejor los atraemos un mal a nuestra vida, en vez de bien, porque no esperamos en Dios. Buscamos saciar nuestros propios instintos, nuestros propios deseos. Parece que el rico, cuando le dijeron que vendiera todo lo que tenía y se lo diese a los pobres y lo siguiera, se puso triste. Porque nosotros no queremos dejar nuestros males. Nos cuesta. Por eso que Pablo advierte que en los próximos tiempos habrá gente que no sufrirá la sana doctrina. Y por eso que la iglesia se pone música mundana, disfrazada de cristiana, ¿cierto? Y la gente salta, grita, baila, se contornea, porque eso es lo que a nosotros nos gusta. Entonces decimos, la presencia de Dios. No es la presencia de Dios. Eso es lo que el hombre debe entender. Entonces a este Jesús, ¿verdad? Que ellos mataron, el Señor Dios le hizo Señor y Cristo. Al oír esto, mire lo que sucede. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es lo que tiene que provocar la palabra de Dios. Que si el hombre está mal, debe compungirse y debe buscar, ¿qué pasa? La salida, la cercanía a Dios. Hoy día se escuchan mensajes, se vibra, se emociona y no pasa nada, seguimos viviendo igual. No hay una operación de cambio en nuestra vida. Estos entendieron lo que habían hecho. La reprensión del Espíritu Santo los hace que se compunjan y pregunten. Ahora, cuando uno pregunta, es porque hay en uno, hermanos amados, una necesidad de cambiar, no de seguir igual. Requiere de la salida. Es como decir, si he pecado contra ti, no lo haré más. Porque ya entendí que lo que hice era malo. Entonces, por eso que dice que debemos dejar todo lo terrenal en nosotros, en morir en vosotros todo lo terrenal, ira, envidia, contienda, todas esas cosas que dañan a nuestra alma, aunque nos duela, debemos dejarla ir, sacarla de nuestra vida. Entonces, para que no nos pille el tiempo, pero se compusieron, ¿qué haremos? Le preguntan, ahora viene la salida. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Ve? Esto tiene que provocar arrepentimiento y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, de los pecados, perdón, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, si hay arrepentimiento y hay bautismo, porque la iglesia agarró una mala costumbre, a la gente le decía tiene que bautizarse. No, la persona primero tiene que arrepentirse. Tiene que estar clara que tiene que haber un arrepentimiento, y arrepentimiento es cuando alguien se arrepiente de hacer algo y no vuelve a hacerlo después, nuevamente, no lo vuelve a practicar. Eso se llama nacimiento nuevo. Es lo que el Señor le explicó a Nicodemo. Lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. No te maravilles, no te asombres de que yo te digo que tienes que nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué? Aquí él explica por qué deben arrepentirse y por qué deben bautizarse. Una, porque es para perdón de los pecados, y otra, para que reciban la promesa del Espíritu Santo. Porque para vosotros, dice la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo. Si ese es el objetivo, sed salvo de esta perversa generación. Ese es el objetivo, hermano, arrancar de lo que viene, de la ira de Dios. Y si yo no saco esas cosas de mi vida, no voy a huir, voy a quedar expuesto a la ira. Luego dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¡Qué maravilloso! De esa multitud que vino a ver toda esta situación, de esa multitud, Dios añadió 3.000 personas. ¿Mm? A lo mejor eran 5.000, 10.000 personas las que vinieron. No sale una cantidad aquí. ¿Mm?
Pero aquí se añadieron 3.000 personas. ¿Y qué pasó con esas personas? Que pasaron a componer la iglesia. Y perseveraban. Escuche, perseveraban. Habla de una constancia. No importa que sufra, yo sigo haciendo la voluntad de Dios. No importa. Eso es perseverar. ¿Mm? Es como aquí decimos vulgarmente, voy a tirar la toalla. Un término boxeril, que cuando el boxeador iba perdiendo, ya estaba en las últimas, el director técnico tiraba la toalla y eso representaba que ya no quería pelear más. Ya no quería pelear más. Ese es el término que se usaba. Pero escuche bien, el que tira la toalla es el técnico, no el boxeador. Nosotros somos los boxeadores y recibimos las fuerzas de parte del Señor para seguir batallando, para seguir peleando. Aunque mi esposo no sea lo que yo quería, no importa. Aunque mi esposa no sea lo que yo quería, no importa. Dios me ordena. Dios es el que me ordena por mi bien. Aunque mis hijos no sean lo que... Aunque mi padre no sea lo que yo quería, no importa. Dios me ordena. Aunque mi jefe no me ame, yo lo amo en el Señor. Aunque mi enemigo me odie, yo lo amo en el Señor. Eso es lo que Dios me propone. Me dice que debo hacer. Entonces, hermanos amados, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que ha ido cambiando con el tiempo en las iglesias. Porque hoy día dicen, somos mansos, pero no mensos. Pues, hago aguantar todas las situaciones. El poner la mejilla. ¿Qué es lo que significa poner la mejilla? ¿Qué es lo que significa llevar 2 millas en vez de una? La enseñanza está ahí. Cristo no ha cambiado. Los predicadores han cambiado las doctrinas, las enseñanzas. Y perseveraban, ¿cierto?, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El otro día veía yo un video de una iglesia, un lugar por acá, San Bernardo parece, no me acuerdo, donde el pastor de la iglesia termina colinda aquí con una casa y la dueña de casa quería poner un kiosco aquí y los hermanos se le iban encima porque iba a poner para trabajar ahí, si no estaba ni siquiera en el terreno de la iglesia. Pastores que han caído en la adulterio y les da lo mismo. Haciendo mal. Eso es no sufrir la sana doctrina, hermano. Entonces, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, mire, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El que tenía 2 casas vendía, ¿cierto? Y traía el dinero, los ponía a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían. Y repartían según la necesidad que había en la iglesia. Así se mantenía la iglesia antiguamente. A ver, así de esta manera. Luego dice, y perseverando unánime cada día. Mire, escuche, en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay que poner atención, así empezó la iglesia primitiva. Está muy distante a la iglesia moderna, muy distante. Aquí los creyentes, que eran de un corazón y un alma, como dice por ahí, todos los que tenían bienes lo traían a los pies de los apóstoles y estos repartían. Hoy día no sucede así. Bueno, hoy día le hacemos el paquetito al hermano y se lo llevamos. Hoy día los dineros, hermanos, son mal dirigidos. Quieren construir una casa grande, con un buen piso. Muy buenos días, hermana María Sobarzo. Dios le bendiga. Con un buen piso, una gran mole. Y los dineros se van para las corporaciones. Las corporaciones se engrandecen, se enriquecen los pastores. No todos, los que están por delante allá, en las corporaciones. Hay hermanos que sufren la necesidad muchas veces.
y a veces renuncian a la fe por estos malos ejemplos. Porque estos se aman a sí mismos, no aman ni siquiera a Dios y a sus ovejas. Dicen, y los agasajan. Oh, el siervo de Dios. Pero no tienen ni una pizca de amor. Eso ha hecho la legalidad terrenal, miscuyéndose en la iglesia. Y los hombres han aceptado. Al día de ayer hablábamos del relativismo. La iglesia se ha legalizado en el mundo. Sí, la legalizó Constantino, esto no es nuevo. Y Constantino organizó la iglesia, la supuesta iglesia, que sigue, por un lado, hasta el día de hoy. Nos ayude el Señor, hermanos amados, a seguir adelante, contra viento y marea. Lo importante es llegar, ¿cierto?, al final de la carrera. Hemos recorrido estos versículos y hemos entendido que lo que dijo el Señor, que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, es primordial, es lo primero. No busquemos la felicidad aquí, hermano, no la busque, aquí no la va a encontrar. Aquí va a encontrar momentos gratos, momentos, pero la plenitud, no se equivoque. La plenitud no la va a encontrar aquí en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Esta tierra está bajo pecado, bajo maldición. Usted escapó de la maldición. Usted está en la tierra, pero usted escapó por misericordia. Yo escapé por misericordia. Entonces, no olvidamos, como siempre digo yo, peras al olmo. Los olmos no dan peras, dan olmos. Entonces, sí que existe ese fruto. Por eso que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Aprendamos lo que es la vida, hermano. Dejemos de lado las rencillas, las envidias, las contiendas que son de los hombres. Sí, son de esta tierra. Por eso que es importante que hagamos morir todas esas cosas en nuestra vida. Y la palabra del Señor es la que nos ayuda a hacer morir todo esto, que no nos conviene. Mire, por ejemplo, y con esto voy a concluir, el que ama la riqueza, por ejemplo, el que ama el dinero, dice no se saciará de tener dinero, ¿cierto? No se va a saciar, aunque tenga, porque ama el dinero. La pregunta es, ¿se va a llevar algo cuando muera? ¿Se va a llevar algo? ¿Cómo se va en el ataúd, en el cajón? Dios bendiga a mi hermano Jaime Cordero. ¿Cómo se va a ir ese hombre en el ataúd? ¿Se va a ir con todo? Sin duda, dice Pablo, nada hemos traído a esta tierra y nada vamos a llevar. Ahí está muy caro. Usted y yo nacimos desnudos, sin nada en nuestras manos. Ese zapato, ese calcetín, esa blusa, ese vestido que usted tiene. Dios se lo dio. Hombre, que el esfuerzo. Dios te da la vida. Dios te da la salud para que tú puedas trabajar y obtener aquello. Y si no, Dios va a mandar a alguien y te va a regalar algo. Pero nada es nuestro. Mi casa, dicen, mi auto. Nada es nuestro, iglesia. Nada. No tengamos apego a esta vida. Tengamos apego a lo mayor, a lo que va a prevalecer, a lo eterno. Y lo eterno es lo que no se ve. Dios es espíritu, aleluya. Dios es espíritu. Y como tal, Dios quiere que la adoremos. Pero la religiosidad, que ha hecho un negocio con la iglesia de Cristo, y muchos ilusos no lo captan porque son malos lectores de la Escritura, tiene el apego a esto, al auto, a la casa, al vestido, al calzado. ¿Sabe lo que dice David?
No he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Dios alimenta las aves de los cielos. La hierba del campo la viste. ¿Por qué poner la confianza en lo terrenal? Dios me dio un trabajo para sustentarme. Dios me da la salud para poder trabajar. Dios me dio todo lo que tengo, pero no tengo apego a lo que tengo, que es lo que Dios me ha dado. Por eso Jesús habla en un extremo: el que no aborrece padre, madre, esposa, hijo, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El apego a esta vida, no le estoy diciendo con esto vaya y suicídese, no, entiéndame bien en el espíritu lo que le estoy diciendo, por la palabra. El apego a esta vida nos aleja de Dios, porque el que ama su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Hay que entender lo que significa el Evangelio. Y para entender lo que significa el Evangelio, hay que estudiar la palabra del Señor, para que así Dios nos abra el entendimiento. Que el Señor Jesús le bendiga. Concluimos con este capítulo 2 del libro de Hechos. El miércoles, no, el jueves, no, el sábado. Entre continuamos con el capítulo 3. No se olvide de orar. Converse con Dios. Dios quiere conversar con usted. Amén. Tenemos harto que conversar con Dios. El Señor nos ayude y vamos adelante. Vamos adelante. Teniendo a Dios, lo tenemos todo. Nos pueden defraudar los hombres, pero Dios jamás nos va a defraudar. Paz de Cristo para usted y para todos los santos, en el nombre del Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor sea con usted. No se olvide de compartir. Agradecemos a los que comparten este programa. Vuelvo a repetir, he tenido muchos problemas con el WhatsApp. He perdido números. Cambié el número también por lo mismo. No me permiten mandar muchos mensajes. La idea es crear y despertar a la iglesia. ¿Sí? Tengo harta lucha, pero no me importa. ¿Sabe por qué? Porque lo que me importa es tener a Cristo. ¿Sí? Es tener al Señor. Job dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Jesús le bendiga. Hasta luego.